Son 14 días ya los que llevamos en este proceso de escribir tu vida. Yo soy Glafira Rocha y te estoy acompañando en este recorrido de 15 días escribiendo 2 cuartillas diarias. Si aún no lo has hecho, no te preocupes, lo puedes hacer, puedes iniciar el reto las veces que tú quieras. Como te comentaba en la sesión de ayer, no te sientas frustrado si no lo hiciste en su mayoría, si no lo realizaste en los horarios en los que te comprometiste. Eso no es lo importante. Lo importante es qué tanto te probaste a ti mismo, a ti misma, para verificar si estabas dispuesto o no a seguir este reto. No importa que algún día no lo hayas hecho, tampoco es relevante, como te decía, si cambiaste el horario, si te saltaste ciertos pasos, si tú seguiste tus intuiciones. Eso es realmente lo importante, que tú hayas seguido esa voz creativa que de alguna manera te estaba diciendo, escribe, desarrolla este proceso. Eso es lo que yo creo que era muy importante para este reto. Simplemente desarrollar habilidades, confiar en ti, abrir esta parte creativa que te pertenece y que a lo mejor no te habías dado cuenta. Eso es lo más importante de este reto. Ni siquiera es que vayas a escribir un gran libro, una gran novela. Me refiero en cuanto a extensión, porque aunque sea una cuartilla, puede ser una gran experiencia. El día de hoy, lo que te quiero compartir tiene que ver ya con el cierre de estas sesiones. Sin embargo, como te comento, no tienes que hacerlo si todavía no estás preparado para hacerlo o si tú quieres seguir el reto otra vez desde el principio, no importa, pero sí me parece fundamental para este proceso del cierre de las 2 semanas compartirte la revisión del texto. Si tú has llevado a lo largo de todos estos días ya alrededor de 20, 30 cuartillas o más de ellas, yo te había dicho en un principio, ahorita es importante soltarte, simplemente deja fluir, haz un argumento, pero ahora lo que nos puede importar más es la revisión de ese trabajo que ya hiciste. Entonces, haz un stop, detente ahora sí a leer ese trabajo que has estado escribiendo. El momento de escribir puede esperar porque lo que sigue es volver a escribir. No volver a escribir desde el principio porque ya vas a tener una idea, pero es una reescritura de la idea que ya has venido trabajando. Por eso es importante una revisión. Lo que te voy a pedir es que te vayas desde el principio a revisar el trabajo que has escrito. Esto ya no con una idea de conexión desde el autor de eso. Te voy a pedir ahora que te separes de lo que escribiste y te sitúes como un lector fresco, un lector que toma un material, un poco que hagas una visualización creativa en donde tú imagines que te encuentras un libro y que lo vas a agarrar y lo vas a leer por primera vez. Ese libro es el que tú escribiste. Vas a hacer una revisión, pero ya no apegado a eso que escribiste. ¿Por qué es importante? Porque si generamos un apego, si estamos aferrados a eso que ya escribimos, difícilmente vamos a poder corregirlo y difícilmente vas a ver algunas cosas que tienen o que hay necesidad de modificar. Por eso te pido que te desapegues de eso que escribiste y que lo leas como si fueras un lector al que le regalaron un libro y lo va a leer. Ese es el primer ejercicio. ¿Por qué? Porque a través de esto tú vas a poder observar todas estas partes en las que pudiste equivocarte. Ahora sí es importante que tu lectura, la primera lectura, porque estamos hablando de que una revisión puede ser alrededor de 10, 15 o las que tú quieras lecturas del texto. Pero esta primera lectura que yo te estoy diciendo, no vas a corregir todavía nada, solamente léelo. Léelo con las faltas de ortografía que tenga, léelo con los errores que tú consideres que están todavía ahí. Simplemente léelo despacio, sobre todo imaginando, haciendo uso de tu imaginación. Si el texto que tú escribiste está relacionado más con el teatro, entonces te voy a pedir
que imagines que entras a un teatro, que te sitúas en el lugar de tu preferencia, incluso que el teatro está solo para ti, que van a hacer esa función especial para ti. ¿Por qué esto es importante? Porque al mismo tiempo que haces la revisión, estás nuevamente incrementando tu proceso de creatividad imaginativa. Es importante que tú imagines, según el género, la imagen de los personajes o dónde aparecen los personajes, porque así tú te vas a dar una idea más clara. Por eso, si tu escrito es más cercano al teatro, entonces imagina un teatro donde hacen una función especial para ti y empieza a leer, pero con estos personajes situados en el teatro. Si lo que escribiste tiene que ver más con un guión de cine, entonces imagina que entras al cine y ves esa película. Sin embargo, si lo que escribiste tiene que ver más con el proceso de la narrativa, entonces simplemente imagina que esas escenas suceden en la vida cotidiana y tú eres un espectador que está viendo como si fueras un chismoso todo lo que pasa ahí. Eso te va a ayudar a que puedas de alguna manera visualizar como cuando lo hacemos en la forma de escribir. Por eso es importante que ahora te separes de tu texto. Primero te pedí que te conjugaras todo lo que podías con él, ok, porque este es el proceso de la creación. Ahora, el proceso de revisión implica que no estés tan apegado para que puedas ver correctamente. Como yo te decía en algunas sesiones atrás, es importante que ahora te sitúes como observador porque vas a estar viendo realmente todo el panorama. Viendo todo el panorama vas a poder detectar dónde están las fallas. Si estás apegado como un narrador en primera persona y estás viendo todo, no te vas a acercar a eso que está equivocado. Es como cuando tienes un problema y es más fácil para quien lo está viendo que te dé una recomendación. Sin embargo, a ti que lo estás viviendo es difícil que veas eso o tú puedes ver el problema de los demás pero no ves tu propio problema. Es el mismo caso en el caso de la revisión. Una vez que hayas ya visualizado de esta manera, según el género que hayas elegido, te voy a pedir que te concentres, ahora sí, después de esta revisión, de esta lectura donde solo ibas a ver en general el proceso de la historia, en una segunda lectura que ahora sí empieces a ver la estructura de la historia. ¿Qué significa esto? Como ya lo vimos en sesiones pasadas, te vas a enfocar en si hay un buen principio, hay un buen desarrollo y el final es congruente con eso que se trabajó en el principio y en el desarrollo. Si tú llegas a ver que hay errores en la parte de la estructura, entonces vas a poner una anotación a un lado. No es creíble esto no funciona. Ahora sí, estás haciendo un ejercicio de edición, un ejercicio de corrección de texto. Por eso es necesario otra vez que te desvincules de él. Si tú no crees algo, tú le vas a poner todas tus anotaciones. Es inverosímil, no se cree, o incluso aplaudirte, esto es muy bueno, está muy buen logrado. Todo eso también es importante que lo pongas a un lado del texto que estás revisando. Ahora, eso también es importante. Yo recomiendo que imprimas tu texto y que lo leas impreso, porque así vas a poder poner tus anotaciones. Yo sé que también dentro del programa del Word puedes poner tus comentarios, pero en este caso es importante que tú tengas el papel. ¿Por qué? Porque de alguna manera, al visualizarlo así, es más fácil poner las correcciones porque es de una manera mucho más directa que si la pones en la computadora. Pero otra vez, este es mi método. Si tú quieres hacerlo en la computadora, adelante, no hay ningún problema. Lo único es que si pongas tus anotaciones como comentarios a un lado para que no se te olvide que en una tercera lectura, ahora sí, vas a poner los errores, pero ortográficos. Si hay puntos, acentos, comas, ya no te vas a enfocar ni en la imagen, ni en la parte estructural de la historia, sino en la parte estilística, en la parte que tiene que ver con corrección. Esa corrección ahí sí lo puedes ir haciendo sin anotar a un lado, sino irla corrigiendo. Poner todo, ahí sí
de veras, no te concentres en la historia porque lo importante es corregir todo esto o esta parte ortográfica y requiere también de mucha atención. Si en ese momento tú quieres corregir la parte de la estructura porque te fijaste en algo, no hay problema, pones un comentario, pero no te concentres en eso porque entonces te vas a perder de la parte ortográfica. En otra revisión, como te dije, son muchas lecturas y lo que te estoy sugiriendo es que lo hagas poco a poco. En una vas a revisar un asunto importante, en otra otro asunto importante y en otra otro asunto importante. El siguiente que sigue, ahora sí, es el contenido. En el contenido, como ya va a estar más limpio de errores ortográficos, como ya va a tener los comentarios de la parte de la estructura, ya habrás imaginado la historia, ahora sí en la parte del contenido puedes poner los comentarios con otro color, ¿sí? Creo que eso sí se puede hacer en el Word. Te digo que yo lo hago impreso, entonces agarro una pluma con tinta de otro color, pero tú pones un comentario con otro color en donde te des cuenta que unas son correcciones de estructura y otras son correcciones de contenido. Ahí sí lo que vas a hacer es poner qué aspectos que desarrollaste, por ejemplo, una peripecia, funcionó o no funcionó. Entonces, quitar peripecia y agregar esta nueva, o el personaje aquí le falló tal cosa. No confundir con la parte de la estructura, porque en la parte de la estructura simplemente estás verificando que haya un principio, un medio y un fin. En la parte del contenido estás verificando que eso que se está desarrollando en la estructura esté llevado de manera correcta, ¿ok? Para que no te confundas. Tú puedes hacer las revisiones cuantas veces tú quieras, pero sí es importante que cada lectura que des revises una sola cosa. Contenido, forma, estructura, ortografía o incluso seguir un solo personaje si ese personaje es completamente lógico con los contenidos de la historia, porque así vas a estar visualizando un solo asunto y vas a poner atención en un solo asunto. Si tú quieres ir corrigiendo y vas corrigiendo, por ejemplo, ortografía, contenido todo al mismo tiempo, puede ser que te equivoques. Sin embargo, si tú eres muy hábil en eso, pues hazlo todo junto. Pero yo te recomiendo que lo hagas paso a paso para que vayas viendo qué es lo que vas a cambiar. Ya que revisaste todo eso, lo que te recomiendo es todavía no lo modifiques en el texto. Vas a dejarlo una semana guardadito. Sí, una semana con esas correcciones que anotaste. Esa semana que lo tengas guardado, no le des vuelta, no vayas y que te dé la tentación de estarlo corrigiendo, no. ¿Por qué? Porque eso va a permitir que te despejes de la historia y que con una mirada nueva una semana después releas ese texto. Ahora sí, después de una semana, lo vas a releer y vas a indicar otras correcciones que tengas aparte de esas. Ahora sí, una vez que ya has tenido todo este espacio, este aire para poder identificar nuevos errores en la historia, ya puedes empezar a corregirlo, ya puedes cambiar tu texto. Como te digo, lo que hicimos en esta parte se le llama, o más bien en estas 2 semanas se llama primer borrador. ¿Por qué primer borrador? Porque no quiere decir que de primera intención, o sí, si eres un genio, te salga la novela, te salga la obra de teatro o el guión, lo que tú estés haciendo. Entonces, es recomendable que te pongas te digo, una vez que hayas corregido, que le des una nueva leída y una nueva leída hasta que tú te sientas satisfecho. Sin embargo, muchas veces hasta que ya esté editado, aún lo lees y dices, pude haberle corregido esto. Tiene que tener un fin, ¿no? Tiene que tener un fin. Así que tú de alguna manera limítate en esas correcciones, eso ya depende de ti, del tiempo que le quieras dedicar. Pero si aún tú no te sientes preparado para hacer la revisión y quieres seguir escribiendo, tú sigue escribiendo todo lo que quieras y utiliza estas recomendaciones hasta el momento en que vayas a hacer tu revisión. Espero que esto te sirva y nos vemos mañana, que ya es el final del reto. Y no olvides, por supuesto, escribir tu vida y vivir tu historia.